Buenas noches, bienvenidos a la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, un programa filosófico, científico y cultural. Hablamos de filosofía divina, que es amor al conocimiento, que representa, hermanos, un concepto más amplio de la sabiduría de la intelectualidad. Hablamos de normas morales enviadas por el divino creador y ciencia celestial cósmica, ciencia celestial solar. Porque así como hay ciencia terrestre, también hay ciencia espiritual, ciencia inteligente, ciencia viviente, ciencia celestial. Y bien, vamos a compartir en esta noche un programa más con el agradecimiento pleno a la gran familia solar del infinito cosmos que creó nuestro divino espíritu, la divina maravilla que los seres humanos lo han englobado, que prefiere ser alegre como un niño la divinidad porque está en todas las psicologías, en las conocidas y desconocidas. Cuando Cristo dijo: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, quiso decir porque mi divino Padre es alegre como un niño. Se hace lo que el divino Padre Celestial quiere que se haga. El Hijo primogénito tiene divino libre albedrío y el divino Padre igual. Mas escrito está que Dios está en todas partes y que Padre e Hijo son una sola reencarnación, un solo nacimiento, una sola doctrina viviente y conservando sus libres albedríos. Que tiene hijos arriba y abajo, el divino principio de arriba es el mismo principio de abajo. Vais para soles de sabiduría, vais para ser grandes en el reino de los cielos, sois relativos en grados infinitos. La divinidad es la santidad plena porque es única y todo llamado santo de la tierra a la divinidad le deben la vida. La humildad no requiere de títulos a nivel terrestre. Eso nos demuestra una moral falsa. Que no existe ninguna filosofía que no haya salido de la primera filosofía. El Divino Padre es y será siempre el primero. Hablar de nuestro Divino Padre Celestial es hablar de algo ilimitado, es infinito, colosal. Bien, hermanos, vamos a compartir con ustedes sobre las ciencias médicas integrativas y también vamos a compartir con ustedes temas de la alimentación vegetariana, de la limpieza de nuestros cuerpos, como lo enseña nuestro divino creador y divino Padre universal. Recordemos, hermanos, que el ser humano, antes de venir al planeta Tierra, pidió leyes, hizo alianzas, pactos en el macrocosmos, porque el divino destino de destino se encuentra en el reino de los cielos. No existe nada que no tenga divino destino. El destino es inteligencia viviente y magnética. Esto es una ley que también es divino destino. El destino no se forja en la vida presente, pues ya la criatura lo había pedido en el reino de los cielos. El destino nace y va variando a cada instante. El destino nace en lo cerebral, pasa a lo mental y se manifiesta en forma física. Lo cerebral es lo desconocido, lo mental es lo que se siente y la manifestación de la materia son formas físicas en el infinito. Realmente, hermanos, hablar sobre la salud, hablar sobre la alimentación, hablar la armonía que debe haber en el plano físico, mental, espiritual, magnético, energético, es comprender la verdadera salud que todo ser humano debe poseer y tener. Saben, hermanos, a medida que el ser humano va investigando
su alimentación, su forma de ser, como también las pruebas que pasa de salud, irá conociéndose mejor. Por ello dice la enseñanza primum conocer. Primero conócete a ti mismo. Sácate el mal que esté en tu corazón para no hacer daño a los demás. Actúa con bondad aunque te paguen con maldad. Bueno, hermanos, queremos analizar lo que está en los divinos rollos telepáticos, que el ser humano lo conoce como los divinos rollos del Cordero de Dios o divina revelación alfa y omega. Vamos a compartir con ustedes enseñanzas de hermosos divinos rollos telepáticos que más adelante se escribirán o ya se han materializado algunos, y como tal es como un pequeñito resumen de lo que se puede compartir. Por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno, Divina Ley 3510. El divino mandato, conócete a ti mismo, incluía a todas las enfermedades. Esto, hermanos, el conócete a ti mismo representaba pues investigar qué es lo que nos hacía daño, evitarlo, y qué es lo que nos da salud, aplicarlo, practicarlo y también enseñarlo, porque venimos al planeta Tierra con un propósito de sacar a nuestros hermanos de la prueba de la vida de las tinieblas hacia la luz. Una de las tinieblas es el instinto de comer carne. El instinto va desapareciendo a medida que se va naciendo de nuevo, y los seres humanos pidieron vencer ese instinto de matar para comer. Y en las pruebas, siendo las pruebas, es que muchos fracasan, otros triunfan. El conócete a ti mismo, nos dice el Divino Padre Eterno, incluye a todas las enfermedades. Recuerdo una enseñanza muy bonita cuando nos ilustra sobre la enfermedad el Hijo de Dios, cuando nos dice: el espíritu en su fuego madurado en carne, el espíritu, cada uno tiene un espíritu, en su fuego madurado en carne, tu cuerpo. ¿Cómo se ha formado, por ejemplo, el corazón? ¿Cómo se ha formado la sangre? ¿Cómo están tus plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, lactoferrinas, lisocimas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, termostato hipotalámico? Tenemos el área de Wernicke, el área de Broca, el cuerpo calloso, corteza cerebral, meninge temporales, occipital, los huesos, los músculos, las hormonas. Esto, hermanos, constituye lo que nuestro Divino Padre Eterno nos dice: el espíritu en su fuego madurado en carne, transformado, visto, ¿no? Posee, hermanos, nos dice el Divino Padre Eterno, todas las imperfecciones que no se desprendió de sus pasadas existencias. Entonces, el espíritu en su fuego madurado en carne posee todas las imperfecciones que no se desprendió de sus pasadas existencias. Esto no solamente es una lucha mental del espíritu, sino también de la materia. En otras palabras, tanto el espíritu como la materia también, hermanos, avanzan, se perfeccionan, ganan experiencia, ganan sal de vida. Y nos dice el Divino Padre Eterno, toda enfermedad física tiene una causa espiritual. Toda enfermedad física tiene una causa espiritual, pedida por el fuego del espíritu y manifestadas en las moléculas de carne. Si nosotros pedimos, por ejemplo, digamos, un tipo de enfermedad, digamos una osteoporosis, o una diabetes mellitus insípida, o un lupus, o algún tipo de prueba para que el ser humano ponga en juego muchas divinas virtudes, ya sea pues la paciencia, la perseverancia, la investigación. Y nos dice el Divino Padre Eterno, siendo el cuerpo fuego subordinado al fuego del espíritu, es que toda causa, toda enfermedad física tiene una causa espiritual. Por ejemplo, si un niño tiene una apendicitis,
hemos visto, por ejemplo, esto en datos estadísticos ahí en Alemania, cómo en la Primera y Segunda Guerra Mundial se dispararon los casos de apendicitis. Imagínense lo que vivían los jóvenes en ese tipo de gobierno bastante, digamos, autoritario, ¿no? Y cómo el cuerpo respondía con esos problemas digestivos. Es que el cuerpo, hermanos, va expresando lo que a nivel emocional el espíritu va sintiendo. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, toda causa de enfermedades físicas tiene una causa espiritual pedida por el fuego del espíritu y manifestadas en las moléculas de carne. La carne, siendo un fuego subordinado al fuego del espíritu, es que cada célula, cada molécula hace alianza con la materia, con el espíritu. Va magnetizando el espíritu a cada célula de su cuerpo. Desde que es notificado allá en el reino de los cielos cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y se va inmediatamente formando un cuerpo. Se notifica al espíritu que le corresponde a ese cuerpo y hace un viaje cósmico del espíritu y por un cordón solar ingresa al vientre materno. Allí va haciendo su magnetización de célula por célula en un periodo de 9 meses. Otros piden más, menos, ¿no? Y así cada especie de la infinita creación, ya sean los insectos, las aves, los mamíferos y bueno, todos, tienen, si se quiere, hermanos, una misma experiencia, una misma experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando el ser humano va avanzando en conocimiento, en espiritualidad, se va dando cuenta por qué el Divino Padre Eterno tiene la más alta autoridad en el campo de la medicina. Porque nos dice, es por ello que todo dolor lo siente el espíritu y la materia. Toda dolencia lo pidió el espíritu y la materia. Y la cura de todo dolor también es lo mismo, tanto en el espíritu como en la materia. Si se quiere, hermanos, este divino entendimiento entre espíritu y materia es destino viviente. La materia siente en la misma proporción que siente el espíritu. Por ejemplo, la materia, por ejemplo, tiene un dolor a nivel abdominal y el espíritu también siente ese malestar energéticamente. Y el espíritu, por ejemplo, cuando siente ira, agresividad, también va afectando a la parte hepática y cardiovascular. Y estos dos sectores también sienten en la misma intensidad. Pues nos va orientando nuestro Divino Padre Eterno. Y nos dice, conócete a ti mismo, ¿no? En la divina ley, el divino mandato. Incluye a todas las enfermedades. También recuerdo algo muy bonito que nos habla sobre el campo de la salud cuando nos habla de la siguiente forma en los divinos rollos telepáticos. Esto, hermanos, no es un invento, esto viene del mismo Hijo de Dios. Y nos dice algo sencillo e impactante. Todo tuvo su tiempo, todo tuvo su momento. La ciencia humana tuvo su tiempo, la ciencia médica humana tuvo su tiempo, las cosas humanas tuvieron su tiempo. Eso es lo que a veces, hermanitos, muchas veces no lo entendemos. Muchos hermanos todavía se aferran a lo mundano, al hombre con sus filosofías, con sus costumbres, y ya debemos trascender. Por ejemplo, el hombre cultivó filosofías, también psicologías, grupos, extrañas religiones y muchas más organizaciones. Y si el Divino Padre Eterno nos va diciendo, todo concepto tuvo su tiempo, toda ciencia humana tuvo su tiempo, ahora se impone el conocimiento de Dios. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quién sirvió. Por ejemplo, hermanos, si tenemos que escoger el comunismo de los hombres o el comunismo de Dios, lógico, el comunismo de Dios. Pero el comunismo de los hombres está en pañales, es algo primitivo, hermanitos.
Porque allí también los hermanitos a veces se dejan influenciar por el dinero, por el oro y caen. Por ello, recordemos esta sentencia. Todo conocimiento tuvo su tiempo, toda ciencia tuvo su tiempo, toda filosofía tuvo su tiempo. Ahora se impone el conocimiento de Dios. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quien sirvió. Por ejemplo, hermanos, hay muchos hermanitos que a veces se fascinan por conocimientos humanos, terrestres. Está bien como ilustración, está bien como cultura, pero que tengan mejor cualidad y calidad en filosofía, en psicología que lo divino, nunca, hermanos. No se puede igualar. El conocimiento de hombres es relativo, pasajero, efímero. Está sometido a prueba. El conocimiento de Dios no tiene comparación. Es trascendental. Explica todo, lo enseña todo. También, por ejemplo, nos decía nuestro Divino Padre Eterno en uno de los hermosos pergaminos sobre la salud. Dice, lo invisible y lo visible también son vivientes. Lo viviente está en lo invisible y en lo visible. Por ejemplo, cuando nosotros observamos nuestro cuerpo humano, vemos cómo está constituido nuestras células, tienen vida. Pero imagínense ustedes el amor, la alegría, la bondad, la paciencia, lo asertivo, lo altruista, lo magnánimo y tantas otras maravillas de virtudes. Pero imagínense la ira, la agresividad, la lujuria, la altivez, el perjurio, la difamación, la calumnia. Son sensaciones también muy humanas y negativas que lógicamente van a ir afectando y mermando la salud. Por eso nos dice el Hijo de Dios, lo invisible, lo viviente está en lo invisible y en lo visible. Toda sensación está compuesta por querubines de las sensaciones. Y cuando el Hijo primogénito sola de Cristo curaba, lo hacía en forma mental e instantánea sobre los querubines de las sensaciones físicas. La enfermedad es de las tinieblas, está compuesto por querubines de las tinieblas. Y la salud es de la luz. El magnetismo es de la luz, una fuerza tremenda de reestructuración celular. ¿Cuántos hermanos muchas veces buscar la salud encuentran muchas fuerzas sutiles como la naturaleza, el agua, los baños de hipertermia, los chorros de Yus o las enseñanzas de Sebastián Kuhne, de Hoy y tantos grandes genios del campo de la medicina? El número vivientes de la luz. Entonces vamos comprendiendo que cada uno de nosotros, por ejemplo, si hablamos de la parte mental, emocional, ¿ustedes creen, hermanos, de que si viven en respuesta biológica negativa, estarán haciendo lo correcto, estarán haciendo bien? No. Por ejemplo, cuando ustedes piensan mal, cuando el ser humano genera ideas desequilibradas, empieza a botar adrenalina, toxinas que envenenan su cuerpo y pueden ocasionar inflamaciones bien graves. Es cuando se origina un pensamiento capaz de producir malestar. Un pensamiento que te produce malestar, discordia, desarmonía, desasosiego, que muchos lo conocen esta palabra, intranquilidad, infelicidad e incluso enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Biológicamente se explica, porque vemos los signos más fácilmente observables para aprender a identificarlos. Vemos que realmente se ve con signos de predominio simpático, bota adrenalina. En cambio, cuando se pasa al principio de respuesta biológica positiva, está en el parasimpático, saliva. Cuando predomina el simpático, que es el pensamiento de malestar, desasosiego, intranquilidad, infelicidad y enfermedad, la boca se reseca.
la saliva se espesa y es blanca, saborosa, una saliva simpática. ¿Y saben qué es lo que vemos en los pacientes? Vemos una midriasis. ¿Qué es una midriasis? La pupila tiende a dilatarse. Es un reflejo que se puede observar cuando se sufre algún dolor o se está bajo los efectos del miedo. La pupila se dilata también cuando hay poca luz, con la finalidad de, por ejemplo, facilitar el paso de la misma hasta la retina. Esta dilatación pupilar es producida pues por la estimulación simpática. Lo que vemos también en los pacientes cuando actúan de esta forma es una taquicardia. La taquicardia es el ritmo del corazón que se acelera por efecto de la adrenalina. La adrenalina, por ejemplo, cuando estamos en un estado de supervivencia, de peligro, es buena porque te permite hacer las cosas rápidas, saltar de un peligro y responder rápidamente. Pero no todo el tiempo vamos a estar en estado de supervivencia, debemos pasar a un estado de relajación, de tranquilidad, a un estado, si se quiere, ya no de supervivencia, sino de adaptación, de relajación, de tranquilidad. Cuando el ser humano, por ejemplo, tiene un cierto grado de intranquilidad o, por ejemplo, está segregando mucha adrenalina, es un cardiovascular multisistémico que hace que la sangre fluya, pero debe haber un control mental, relajación, tranquilidad. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, el ritmo del corazón se acelera por efecto de la adrenalina en el pensamiento negativo. La adrenalina distorsiona el reparto de las sustancias que el corazón necesita para producir la energía necesaria para cada contracción. Facilita la entrada de sodio en las células del músculo cardíaco y extrae de ellas el potasio y el magnesio que lo requiere el cuerpo. Reduce así la capacidad metabólica del corazón y por lo tanto su energía, la presencia de sodio y de calcio en exceso dentro de las células dificulta pues ese metabolismo. El potasio, el magnesio dentro de ellas lo favorece. En cambio, el exceso de sodio y de calcio dificulta el metabolismo. Lo que vemos también en los pacientes es una vasoconstricción cuando están en pensamiento negativo. ¿Qué es una vasoconstricción? Esto se produce en ciertos territorios, por ejemplo, vasculares, tanto de la piel y de la parte visceral. Para llevar más sangre a los músculos se aumentan las resistencias periféricas al flujo de sangre y alterándose la nutrición y la función de estos órganos. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la hipertensión? La hipertensión es una parte funcional en principio, pero que si se reitera una y otra vez causará daños orgánicos en el aparato circulatorio. Eso es lo que vemos en los pacientes cada día que, por ejemplo, vienen a consulta. También vemos una exagerada palidez y sudores fríos que pueden acompañar también la respuesta biológica negativa. ¿Y qué decir la tensión muscular? Causa de frecuentes molestias en la nuca, mucha tensión, músculos cervicales y otros que lo acompañan corrientemente al estrés, ¿no? El nerviosismo que se ve en los pacientes con respuesta biológica negativa y una disminución tremenda del estado inmunológico que hacen que las personas que vivan en un estado reiterado de respuesta biológica negativa estén más propensas a toda clase de enfermedades, infecciones, enfermedades neoplásicas, inmunodeficiencias en general. Pero recuerdo también
por ejemplo, una enseñanza muy bonita que quiero compartirle esta noche con ustedes, la experiencia de investigación científica allá en la antigua Unión República de Sociedades Soviéticas, con los doctores Serov y A. Troshkin. Ellos comprueban que algo impactante, el número de leucocitos en la sangre va a aumentar en 1500 unidades por milímetro cúbico después de sugerir a los pacientes una emoción agradable, de tranquilidad, de virtudes, como lo dice el Divino Padre Eterno y el médico de médicos que nos da, se anticipa todo esto, ¿no? Que nos dice, las virtudes hacen y son energías eléctricas, magnéticas, son fuerzas magnéticas que hacen madurar al espíritu y a la materia. Son dos formas de sentir, son dos formas de sentimiento. Salidos de una misma causa con un mismo destino, llegar a ser una divina Trinidad. Pero ¿qué es lo que vemos? Cuando, por ejemplo, se les da a estos pacientes sensaciones agradables de amor, de bondad, de dulzura, aumenta en 1500 unidades por milímetro cúbico. Y que por el contrario, una emoción desagradable, negativa, como ya hemos hablado, va a disminuir hasta 1600 por milímetro cúbico. Es por ello, hermanos, que surgen enfermedades bastante raras, que no son raras para nosotros, porque vemos, imagínense, hermanos, alguien que está en un cargo, sea, por ejemplo, de una institución, de cualquier lugar, y sabe en su conciencia que está mintiendo, está engañando, está haciendo mal a sus semejantes, está actuando negativamente. Imagínense su nivel de leucocitos. Se va para abajo. Su paquete, digamos, de hematocrito no está en los valores normales porque viene un desorden, un descontrol. También afecta, por ejemplo, la presión arterial y esto va mermando su salud porque su conciencia es la que no le puede dejar en paz. Sabe que está actuando mal, sabe que debe corregir, sabe que debe cambiar, pero no lo hacen por intereses individuales y no realmente sirviendo a los buenos propósitos. Entonces, en esas emociones desagradables, como por ejemplo negativas, como ya decíamos, impaciencias, intolerancias, agresividad, ira, disminuyen los 1600 por milímetro cúbico. Y estamos hablando de una sola gotita de sangre. Las lactoferrinas no trabajan como debe ser, el interferón tampoco. Las glándulas, la hipófisis, la pineal, tenemos el timo, la tiroides, eh, realmente las suprarrenales, cómo van a trabajar elaborando las hormonas. ¿Cómo va a producirse, por ejemplo, la DHEA, que es una hormona increíble? Que recordemos, hemos hablado bastante de esto, la dehidroepiendosterona. Eh, También la hormona increíble que le llaman la hormona anti-aging, lo que evita pues el envejecimiento, pero también es una hormona antimutagénica. ¿Cómo se puede liberar? ¿Y cómo podemos liberar hormonas que son protectoras de los problemas carcinógenos como la aldosterona, la angiotensina 1, la angiotensina 2, la epoeritropoyetina, tenemos el cortisol, tenemos el FSH, la folículo estimulante, tenemos la LH, la tiroides, la TCH, la PTH. Realmente hormonas muy importantes. En mi experiencia tratando a los pacientes, vemos que con las observaciones de estos grandes médicos, que al no haber observado en los pacientes un caso de infecciones, por ejemplo, en cualquier tratamiento que hacemos, utilizando lo que es las ciencias médicas integrativas en los pacientes, incluso con la psicoanalgesia, que es el pensamiento anestesiando el espíritu con su pensamiento a la parte del cuerpo que desea.
lo que nos da una indicación, un mejor estado inmunológico. Un mejor estado inmunológico. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque va a elevar nuestras defensas cuando actuamos correctamente. Y eso es lo que el Divino Padre Eterno, hermanos, a nivel humano se ha tratado de entender, de comprender. Pero, ¿qué sucede, hermanitos? Nuestro Divino Padre Eterno lo da a conocer con un mar de sencillez y que nos dice, el divino mandato, conócete a ti mismo, incluye a todas las enfermedades. Conócete a ti mismo. Sácate el mal que esté en tu corazón para no hacer daño a los demás. Que fueron producto, nos dice el alfa y omega, del propio sistema de vida. Una de las causas de mayor número de enfermedades. ¿Qué es lo que nos da el sistema de vida? El sistema de vida, hermanos, que ahora vivimos el capitalismo, un desorden en la parte espiritual con las religiones, por dinero, por lucro, por no querer cambiar, y el capitalismo en las autoridades, en los que nos representan, que más prima la astucia, más prima ese sentimiento de la posesión, o detrás de ellos está, si se quiere, ese pensamiento de obtener un provecho, o simplemente el ego de creerse más que los demás, ¿no? Entonces, es producto de este sistema de vida. Este sistema de vida, por ejemplo, a través de los medios de comunicación te dice que algo que es malo te dice que es bueno. Y esto para muchos puede tener algo ilógico, pero no es así. El horno de microondas te hacen creer que es bueno, pero ioniza tu alimento y causa alteraciones celulares en tu cuerpo. Te hace creer que, por ejemplo, en la industria de la alimentación, los empaquetados, los enlatados, lo que ha manipulado la industria no te hace daño. Los colorantes que utilizan, por ejemplo, los derivados del alquitrán de la hulla o otros elementos como el ahumado, que realmente son tóxicos, te hacen creer que no te pasa nada y que las latas, los enlatados no contaminan porque son en pequeñas dosis. Por ello el Divino Padre Eterno lo desenmascara y nos dice que fueron producto del propio sistema de vida. Fueron producto del propio sistema de vida. Una de las causas de mayor número de enfermedades. Una de las causas de mayor número de enfermedades. Lógico. Por ejemplo, si uno tiene un techo de ternit, pero que tiene asbesto, va a terminar con problemas de tumoraciones. O si uno trabaja en un hospital y sabe que los rayos X van a causar radiación y por lo tanto alteración en estas células y se formarán pues de tipo mutagénico. Y esto lo saben los colegas y mandan al paramédico. Y aún así con la protección terminan pues muchas veces con excesos de radiación, como lo fueron los que descubrieron la radiación y murieron con tumores por todo lado en su cuerpo, producto del propio sistema de vida. Lamentablemente se ha hecho una moda aquí en, digamos, en nuestras ciudades, en todo el planeta. Es una moda sacarse ecografías, sacarse resonancias, sacarse tomografías o rayos X de la cabeza a los pies y creen que es bueno, ¿no? Debe ser realmente muy urgente, muy imprescindible, pero no pues solamente para ver el sexo del niño o solamente para darse el gusto de observarlos o verlos, no se justifica. Realmente esto altera sus células de cada paciente. Y por ejemplo, cuando usted utiliza la procaína en una pieza dentaria, también va a ocasionar una toxicidad que altera vuestras células. Y así, por ejemplo, ¿cuántos pacientes que hemos visto después de los rayos X en exageración terminan con un osteoma al hueso, ¿no? El remedio es peor que la enfermedad. Y muchos no se daban cuenta.
o muchos no quieren abrir los ojos de algo que es algo real. Otro, digamos, elemento que es producto, como dice el Divino Padre Eterno, producto del propio sistema de vida, por ejemplo, los medios de comunicación. En los medios de comunicación desinforman, ensucian la mente de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, porque les dan frivolidades, escándalos de alcoba, desnudos, vicios, músicas estridentes con mensajes obscenos. Y esto es para ellos muy común. ¿Por qué? Porque quieren ensuciar la mente de la humanidad, adormecerlos, que no piensen, que no razonen, que no busquen la forma de liberarse de estos escandalosos programas. Y es como la lepra, es como la peste, es como la droga, como la morfina, como el opio, que adormece a la humanidad, a la sociedad, y lo vuelve una sociedad sumisa, sin respuesta, cuando queremos una sociedad libre, una sociedad que piense, una sociedad que proponga, una sociedad como lo dijo Cristo. Yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada. He venido a concienciar, a despertar conciencia, a remover cerebros. Entonces, es por ello que viene la rebeldía. Y cuando nos damos cuenta de tantas barbaridades que hizo el ser humano en el mundo, pues no puede seguir siendo cómplice de todo lo que hicieron los seres humanos, ¿no? Con errores tremendos, hermanos, tremendos. Y muchos creen que haciéndoles caso a un ser humano, bueno, pues van a estar bien con ellos y con Dios, ¿no? Usted pagará las deudas del que defendió, porque el juicio es ante el divino creador. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Lo incorrecto es incorrecto y lo correcto es correcto. Lo insensato es lo insensato. Pues la insensatez es una insensatez. Es un desequilibrio. Pero la gran mayoría, a veces, hermanos, cae muchas veces defendiendo a hombres que tienen un juicio pendiente. Y mucho peor, engrandeciendo a hombres que tienen juicio pendiente. Producto del propio sistema de vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto con los antibióticos, con los corticoides? Hay una frase muy bonita que dice: solo el médico cree que aquello que mata al sano puede curar al enfermo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, cuando se dan corticoides, puede calmarles un problema articular, óseo, de ácido úrico, pero a la larga le deja ciego, pacifica el cristalino, los metabolitos van a la parte renal, al hígado, y va lesionando, da una presa intestinal y otras secuelas más? El remedio es peor que la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el ser humano utilizará una naturaleza viva, y es lo que se practica y se difunde a través de las ciencias médicas integrativas. Cuando nos dice fuera un producto del propio sistema de vida, allí también, por ejemplo, hermanos, por los fabricantes de armas, hay menos alimento para los que más necesitan. Es en proporción la pobreza, la hambruna, la necesidad en compra de armas. Realmente es caídas del propio sistema de vida. Porque el sistema de vida te dice: te voy a dar paz, te voy a dar protección con armas. Y los gobiernos, en forma ignorante, en forma primitiva, aceptan eso. Les compran armas y se endeudan hasta el cuello, ¿no? Cuando la paz se logra con el amor, la paz se logra con las divinas virtudes, no con más conflictos o con más guerras. Producto del propio sistema de vida. Y allí, hermanos, están los medios de comunicación, periódicos, noticieros. Ellos hablan lo que se les paga. Si alguien paga y sabe que su producto tiene elementos perjudiciales, pero paga, y el periodista, pues, ni corto ni perezoso, lo da a conocer, lo defiende a capa y espada, y eso realmente es algo insensato.
por el mismo hecho de que los medios de comunicación han ocultado tantas maravillas de investigación para su pueblo, para la gente humilde, sencilla. Y recuerdo mucho, por ejemplo, esta experiencia muy bonita, que el doctor Gois allá en México, más o menos por el 80, descubre cómo los campos magnéticos eliminaban patologías como virus, bacterias, hongos, parásitos, de cualquier tipo. Fue investigando y, por ejemplo, con toda tranquilidad se podía eliminar lo que es una gonorrea, una sífilis o una clamidia pneumoniae o también una pseudomonas aeruginosa o un enterobacter cloacae o también puede ser una Klebsiella o Aerobacter aeruginosa o un Mycobacterium tuberculoso o un Mycobacterium leprae y así. Se podía a través de los campos magnéticos en 10 minutos eliminarlo. Las organizaciones de la salud, la Inversión Rockefeller y otras, ellos dijeron para premiar a uno de los mejores trabajos en medicina que pueda, que no sea muy invasiva, que no sea, digamos, algo que ya se conoce, sino algo nuevo y que sea efectivo. Se presentó esto ante estas organizaciones en el biomagnetismo médico y bueno, al final llegaron a la conclusión de que era muy eficaz, pero que no les servía. ¿Por qué? Porque no cuesta, no es cara y realmente eso va contra sus propios intereses. Le devolvieron su inscripción y lo volvieron. Entonces el sistema de vida encabezado, por ejemplo, por estas organizaciones como la OTAN, la ONU y en este caso, por ejemplo, en el caso de los que brindan la protección en la salud, en el bienestar, como la Organización Mundial de la Salud, realmente nunca les ha interesado la salud de los pueblos verdaderamente. Porque si hubieran sido protectores de la salud, investigarían estas ciencias médicas de cómo, impactándoles en poco tiempo, se puede eliminar patologías de cualquier tipo. Y lo devolvieron, teniendo un método pero maravilloso que ahora lo practicamos y le vamos brindando ayuda a los pacientes que vienen pues de tantos males y se puede identificar abaratando costos porque, por ejemplo, imagínense hacerse los análisis respectivos en muestras en bioquímica, de análisis coprológicos u otros que requiere el paciente serían muy caros, ¿no? Y muchos de los pueblos no lo pueden cubrir, salvo los que sean pues los congresistas, los de la Corte Suprema, el Poder Judicial, ¿no? Todos los que deshonestamente viven de los pueblos. Por eso nos dice el Divino Padre Eterno, médico de médicos, el divino mandato conócete a ti mismo incluía a todas las enfermedades que fueron producto del propio sistema de vida. Una de las causas del mayor número de enfermedades, y esto no lo dice cualquiera. Aquí, hermanos, o se investiga y se cree, o no se investiga y se pierde. Pues que la causa del mayor número de enfermedades en la prueba de la vida fue el extraño y primitivo hábito de comer carne. De allí empezó, hermanos, las enfermedades. Porque se supone que una generación que viene debe ser más fuerte y la generación que viene debe ser más fuerte con mayor ciencia, mayor conocimiento. Pero no sucede así. La generación que viene es más débil, más susceptible. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no cambió el hábito primitivo de comer carne de sus hermanos. La carne proviene de la muerte, por ello mata. Nacer en un hogar de respeto a la vida con alimentación vegetariana es haber nacido con una virtud tremenda, ¿no? Entonces, ¿quién no puede recordar los programas que habíamos desarrollado hace tiempo cuando hablábamos sobre las toxinas de las carnes? Por ejemplo, tenemos el ácido araquidónico que afecta la digestión causando inflamaciones, es la grasa. Eso no le dicen a ustedes. Hay un famoso colega en la medicina que habla sobre la carne de cerdo, las mantecas, las carnes, los embutidos, pero nunca le va a decir esto.
Nunca le va a decir que a un pollito, por ejemplo, le ponen tantas hormonas, tantos antibióticos, para que en 3 meses esté listo. En forma natural es 9 o 10 meses. Y imagínense las barbaridades que le ponen para que el ser humano pueda saciar su instinto, ¿no? Y todo instinto va, digamos, superándose de acuerdo a cómo uno nace de nuevo y cómo también pone de su parte para investigar y no seguir en estos hábitos inadecuados. Por ejemplo, el ácido úrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, las dioxinas, que es lo que son sometidas al horno, el azufre que se acumula en el tejido conectivo, la urea de la carne, eh, por ejemplo, que se acumulan en ese tejido conectivo, el ácido nítrico, los nitritos, que en las membranas se ven engrosadas, el benzopireno, que es una hormona, que eso realmente es dañina, la carne quemada, frita o como café o ahumada. Los nitritos como aditivos a la carne, que son altamente tóxicos y no tienen fibra. Las hormonas como le ponen a los pollitos, a la doquita del clenbuterol, que es un carcinógeno, aumenta la masa muscular, pero eso nunca te lo van a decir. Y es curioso, ¿no? Porque nosotros vemos diario a una cantidad de pacientes y hacemos un dato estadístico e investigación. Y los cuales, por ejemplo, en el porcentaje de los pacientes es casi total los problemas de artritis, reumatismo, gota, lupus, cánceres, sea melanomas, sea cáncer prostáticos, tumores hipofisiarios, tenemos unos osteomas o miomas, fibromas o con metástasis. Denle carne y van a ver de que de lo que debería vivir 6 meses o un año, se muere en 2 semanas o menos quizás. Esto yo lo veo diario. Pero si usted cambia a un régimen integral, vivo, fresco, sano, prolonga su vida, prolonga su existencia. Y esto está demostrado en cientos de pacientes en enfermedades que le llamaban pues incurables. Pero uno tiene que poner de su parte. Por ejemplo, si quiere cambiar la carne, que es bastante tóxica, y la carne que llega pues a sus mesas son producto de la muerte, del sufrimiento. ¿Y cómo te puede dar paz? ¿Cómo te puede dar salud? Muy por el contrario, te daña. Entonces, con justa razón nos dice el Divino Padre Eterno, en la prueba de la vida fue el extraño y primitivo hábito de comer carne para el mayor número de enfermedades, ¿no? ¿Y quién nos recuerda, por ejemplo, cuando tenemos los pacientes con ácido úrico, una artrosis deformante, una artritis, le dan carnes y está peor, ¿no? Entonces dejan las carnes y empiezan, por ejemplo, con los baños de hipertermia, con la desintoxicación, consumos o extractos o las terapias Gerson con los prensados de jugos. También, por ejemplo, el biomagnetismo médico que actúa de una manera maravillosa, la noesiterapia médica, anestesiando a los pacientes con lesiones de caderas, de musculares, óseos o digestivos en todo su cuerpo, que pueden manejarlo mejor con la parte mental y que se le enseña a los pacientes a hacer esto. Continuación con la lectura nos dice, el ayuno enseñado por el Hijo de Dios indicaba la poca recomendación de comer restos de cadáveres y de introducirle al cuerpo tóxicos y ácidos. Maravilloso. Entonces, el ayuno es, como nosotros decimos, una cirugía sin bisturí. Cuando usted ayuna, nuestro cuerpo se prepara para desintoxicar, liberar metabolitos, ácidos que no puede normalmente eliminarlo. Porque todos los días el ser humano está come, ni siquiera 3 veces al día, sino que come a media mañana, come a media tarde y come cuando se antoja. Allí es donde altera su fuerza vital, su energía vital de reestructuración celular. Por eso que el ayuno, cuando el ser humano, por ejemplo, lo hace en una forma, digamos, más consciente, ya sea con el agua mineralizada,
o también puede ser con zumos de frutas o masticar las frutas, ¿no? O también con, digamos, al seco, que es uno de los mayores ayunos más poderosos. Y esto se ha visto en los pacientes, por ejemplo, en el restablecimiento de enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, aún en estados de metástasis. Les ayuda plenamente. Y más aún, integrando las ciencias médicas integrativas, tenemos, por ejemplo, la homeopatía médica, que es maravillosa. Tenemos la terapia neural, tenemos el biomagnetismo médico, tenemos la neuriterapia médica, que a través de nuestra nueva información cerebral podemos cambiar de la enfermedad a la salud. Podemos activar mecanismos con la parte mental positiva, mecanismos poderosos de inmunidad genética. Ahí está la clave de la salud. Y así el ser humano vivirá sin enfermedades. Salvo los accidentes y todo ello, ¿no? Que son necesarios para la cirugía, pero si no, no. Entonces nos vamos liberando de todo lo que tiene su fin. Tiene su fin. La ciencia médica actual tendrá su fin. Todo tuvo su tiempo. Nos dice el Alfa y Omega. El ayuno enseñado por el Hijo de Dios indicaba la poca recomendación de comer restos de cadáveres y de introducirle al cuerpo tóxicos y ácidos, porque es más fácil que reciba la resurrección de su carne uno que en la prueba de la vida mantuvo limpia su carne, segundo por segundo, a que lo reciba la resurrección uno que fue sucio y despreocupado para con su propio cuerpo. ¿Cómo no? Por ejemplo, me asombro yo bastante cuando conversamos con las familias, le educamos, cuando tienen niños con enfermedades que no ceden, ya sea respiratorias, digestivas, articulares, deficiencias carenciales o de cualquier tipo. Me asombro cuando los padres en la ignorancia le atiborran de carne, de grasas, de mantecas, de carbohidratos refinados, que no se confunda con los carbohidratos complejos que son buenos. Los refinados, usted entra a una panadería y encuentra toda esa harina refinada con dulces y elementos inadecuados para la salud. Entonces, ¿cómo no va a enfermar? Si desde pequeños le enseñan a consumir las gaseosas, que no son bebidas, son realmente tóxicas, una gran cantidad de azúcares. También, por ejemplo, muchos en su ignorancia combinan lo bueno con lo malo. Ponen un plato de lentejas y ponen una cerveza, o ponen un puré de quinoa y al lado una Inca Kola, una Coca-Cola que tiene ácido fosfórico, que tiene muchos azúcares, y después los pacientes están volando en su presión arterial o están volando en su glucosa. Y generalmente esto viene con síntomas como el deseo de arrojar o vomitar, náuseas, mareos, inestabilidad, porque ya el triglicérido, los problemas de colesterol van subiendo, los problemas de glucosa también van subiendo, y las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos en el vaso se altera totalmente, se altera. Lectura. El ayuno enseñado por el Hijo de Dios indicaba la poca recomendación de comer restos de cadáveres y de introducirle al cuerpo tóxicos y ácidos, porque es más fácil que reciba la resurrección de su propia carne uno que en la prueba de la vida mantuvo limpia su carne, segundo por segundo, a que reciba la resurrección uno que fue sucio y despreocupado para con su propio cuerpo. Nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿cómo se limpia la casa cuando está sucia? Bueno, agarramos un poquito de agua y unos paños, detergente, y empezamos a limpiar. Algo similar es en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también podemos hacer un ayuno seco o un ayuno de líquidos, de aguas o zumos o frutas. Y en el caso del agua hervida fría, puedes añadirle una pizca de sal, o también puede ser gotitas de oxígeno líquido, o también puede ser el bicarbonato, o también puede ser el mismo magnesio, o la misma stevia, un matecito. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Entonces debe haber un elemento de purificación, de limpieza de nuestros cuerpos. Recuerden, hasta los llamados malamente animalitos son grandes ayunadores.
Cuando ellos, por ejemplo, ya tienen una respectiva comidita, ellos ayunan. Y muchos lo hacen por limpieza interna, ¿no? Y aún así hay más eh, informaciones tan sencillas que nos hacen entender y comprender de lo que debemos corregir, que esto se llama una reforma de vida. Si antes usted utilizaba la sal común, que realmente no tiene minerales como debe ser, utilice, reemplace por la sal marina o la sal de maras o la sal de Himalaya. El azúcar que usted consumía en bebidas, pastelería, en gaseosas, pues ahora utilice mates, naranjadas, limonadas, y es tolerable lo que es la miel. Entonces vamos cambiando, vamos mejorando nuestra forma de vivir. Imagínense, hermanos, que apenas hemos dado lectura a una de las divinas leyes. Y nos dice, ¿no? Había que ser limpios y preocupados en nuestra salud para con nuestro propio cuerpo. Recuerdo mucho las enseñanzas de los antiguos romanos, griegos, atenienses, donde nos decía, por ejemplo, Esculapio tenía 2 hijas, de ello dependía la salud, era Higia y Panacea. Era la limpieza y el alimento crudo, fresco, sano, que no ha perdido su fuerza vital para reestructurar tejidos y curar. Porque nosotros somos seres vivos y necesitamos de la naturaleza viva. La muerte, imagínate, un alimento muerto, va a incrementar el desorden en tu enfermedad. Al desorden, más desorden. No tiene realmente sentido. Entonces, la limpieza puede hacerse con paños, pasándose todo el cuerpo húmedo y luego uno se alista y es una forma de activar nuestras defensas, estimulando nuestra piel, que es el órgano más grande. Por vasoconstricción y vasodilatación bota toxinas, fortalece nuestros tejidos internos porque se liberan de toxinas con facilidad. Bueno, hasta aquí nuestro programa y nos vemos a través de nuestra página de internet y nuestros perfiles, a través de la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Gracias por compartir, gracias por hacer extensivo el conocimiento que envía nuestro divino creador al mundo entero. Muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad.